Bueno, ¿ya? Buena introducción. Bueno, les comento, yo no había leído nunca este libro y me gustó al final la historia. Estuve leyendo lo que me tocó, en este caso del 8 al 10, y según lo que estuve escuchando, todos los que expusieron, es una historia también acerca de, cómo se dice esta palabra que es odio a los judíos? ¿Alguien la sabe? Es una historia de antisemitismo, ¿no? Que el antisemitismo es muy distinto a lo que sería el racismo, ¿no? Porque el racismo tiene que ver con insultos, burlarse, y el antisemitismo tiene que ver con destruir a toda la nación judía, ¿no? Que es algo que se ve hasta el día de hoy, ¿no? Antes había un antisemitismo, creo yo, producto del enemigo, ¿no? Que buscaba que Jesús no pueda nacer y pueda salvarnos del pecado. Pero aún así, a pesar de que ya Jesús vino, ya murió y resucitó, hasta el día de hoy se sigue, se sigue promoviendo este tipo de antisemitismo. Bueno, y en el capítulo 8 vamos a ver que Asuero le da a Esther todas las propiedades de Amán. Yo le puse Odián, porque de Amán no tenía nada. Oh. Porque Amán, entonces parte dice odiar. Claro, odiaba a los judíos. Bueno, como había muerto en el capítulo anterior, le cede todas las propiedades de Amán, ¿sí? Y dice que Mardoqueo también se presenta delante del rey porque la reina le había comentado acerca de su parentesco. Le dijo de que era su tío. En la Biblia decía tío. Ahí sí. Ah, ok. Hay varios libros que, bueno, la Reina Valera dice que ella era hija de su tío. Ah. Yo también busqué eso, pero dice que si va bien a lo que sería la genealogía, es un primo. Ese sería su primo, pero digamos que lo quería como su papá, ¿no? Claro, la adoptó. Bien. Y como comentaba Julie, aquel que tenía el anillo del rey podía armar decretos, leyes y mandar órdenes, ¿no? Entonces lo que hizo el rey, dice que se quitó el anillo que había recuperado cuando había muerto Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther lo dejó a Mardoqueo también como administrador de todas las propiedades de Amán. O sea que se quedaron con todo lo de Amán. ¿Sí? Entonces dice que todavía estaba vigente esto de exterminar a todo el pueblo judío. Si bien había muerto Amán, todavía seguía ese decreto. Estaba vigente y como tenía sello y firma del rey, claro, no había forma. Pero en este caso ya existe una forma de cómo eso se va a anular. Bueno, dice que luego Esther le rogó al rey de que cesara el malvado plan que Amán había maquinado en contra de los judíos, la cual era matar a todos, ¿no? El rey respondió que debido a que Amán atentó contra los judíos y que además le había dado las propiedades de Amán y lo habían colgado a Amán en la horca, redacten otro decreto a favor de los judíos, como mejor le parezca, y séllenlo con mi anillo. Entonces, el que se va a encargar de armar todo este decreto fue Mardoqueo. El rey le cedió ese paso, ¿no? Bueno, y dice que fueron convocados todos los secretarios del rey y se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a todos los judíos y a todos los gobernadores de las 127 provincias que estaban alrededor de todo el reinado. ¿Sí? Dice que estas provincias se extendían desde la India hasta Cus y que cada carta que ellos recibían estaban en el idioma que ellos hablaban, ¿sí? No eran un solo idioma. Y todo esto estaba a nombre del rey Asuero y dice que los enviaron con prisa, que tenía que ser ya porque ya se venía la fecha en la que el decreto anterior iba a estar en vigencia e iban a matar a todos los judíos. ¿Sí?
Entonces el decreto permitía que los judíos se reunieran y se defendieran y que mataran a otro pueblo que los ataque, tanto a ellos como a sus familias, y que además de eso se apoderen de sus bienes. O sea, no era que el rey le dio un decreto a los judíos para que ellos vayan y los maten a los demás, sino que esperen a que los demás lo ataquen, entonces se puedan defender. ¿Por qué? Porque el decreto anterior directamente no hablaba acerca de los judíos, a que los judíos se puedan defender, sino que los iban a matar y no tendrían que tener oposición, claro, no podían oponerse los judíos. Entonces el rey le dio esa orden de que ellos puedan defenderse. Entonces dice que Mardoqueo, después de mandar todo esto, salió de la presencia del rey vestido con ropas reales, con una gran corona, y dice que gritó con alegría. Y que este mandato para los judíos era de júbilo y de alegría, ¿sí? Y en cada ciudad donde llegó el edicto había alegría y regocijo, y dice que hubo banquetes y festejos, y muchas de otras personas, o sea, vecinos que no eran judíos, se hicieron judíos por temor a Mardoqueo y a los judíos mismos. Así que ahí hubo, digamos, una conversión de extranjeros al judaísmo, ¿no? Bueno, vamos al capítulo 9. Dice que apenas entró en vigencia el decreto del rey, los enemigos esperaron dominarlos ese día. O sea, justamente cuando empezaba el decreto anterior, ese mismo día también empezaba el nuevo decreto, ¿sí? Y dice que los enemigos fueron al ataque, y dice que los judíos se empezaron a reunir para defenderse. Y dice que todos los gobernadores que estaban alrededor apoyaron la idea por temor a Mardoqueo, ya que se había convertido en un personaje muy famoso y distinguido del palacio real. Entonces dice que no habla de que Dios le dio la victoria, no, porque muy poco se nombra, es más, ni se nombra el nombre de Dios, ¿no? Pero dice que los judíos tuvieron victoria, ¿sí? Y dice que en la ciudad de Susa, que era la capital, ¿no?, mataron a 500 hombres, y que también dice que mataron a los 10 hijos de Amán, ¿sí? Habían quedado por ahí algunos. Pero dice que no se apoderaron de sus bienes. Si bien ellos se defendían, no tomaban la posesión de aquellos hombres, ¿sí? Y ese mismo día el rey se enteró del número de los muertos y le dijo a Esther: si los judíos han matado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán, ¿qué no habrán hecho que las demás provincias, ¿no? Que no sabemos, que no nos enteramos, ¿no? Entonces, según esto, dime cuál es tu deseo y se te concederá. También le dice como que significaba mucho, y que si ella se lo pedía, él lo iba a hacer, ¿no? Entonces dice que Esther le respondió y le dijo: mi rey, si le parece bueno, puede extender hasta el día de mañana la prórroga, o sea, otro día más, para que los judíos no solamente se puedan defender, sino que también se permita de que los 10 hijos de Amán sean ahorcados, ¿sí? O sea, lo que yo leí era que ya estaban muertos, pero supongo que los ahorcaban para que demuestren vergüenza, ¿no? Para que sea el oprobio del pueblo y tengan temor, ¿no? Y dice que el rey hizo como le pidió Esther. Y fueron colgados los hijos de Amán, y los judíos se volvieron a juntar y mataron a otros 300 hombres, pero que tampoco se apoderaron de sus bienes, ¿sí? Mientras tanto, aquellos judíos que estaban en otras provincias, sumando todas las provincias alrededor, dice que mataron a 75.000 hombres, ¿sí? Pero que tampoco se apoderaron de sus bienes, o sea, simplemente se defendían. Dice que después de esto descansaron y celebraron con un gran banquete, ¿sí? Y después de esta victoria es lo que se va a venir, lo que es llamado como la fiesta de Purim. Es que vos lo dijiste primero. Bueno, dice que los judíos de Susa también descansaron y celebraron con un banquete, y los judíos de las zonas rurales también celebraron y se hacían regalos los unos a los otros, que es hasta el día de hoy como se hace en
en este tipo de fiestas hasta el día de hoy dice que se hacen regalos los unos con los otros. ¿Sí? Ya vamos a llegar a fechas. Algo así. Mi amigo judío invisible. Mira, esa no la tenía, ¿eh? Bueno, dice que Mardoqueo registró todo esto que aconteció, el número de muertos, y dice que envió todo lo sucedido con cartas a todos los judíos de las provincias más lejanas aún y cercanas, y además les exigió que celebren cada año a los 14 días del mes de Adar como el tiempo de que los judíos fueron libres de sus enemigos. ¿Sí? Así a todos los judíos y sus descendientes la convirtieron esta fiesta hasta el día de hoy como una costumbre. ¿Sí? A estos días le llamaron los días de Purim, de la palabra Pur, que significa suerte. Y hasta el día de hoy se celebran en 2 días en el año. ¿Sí? ¿Qué quieren decir estos días? El primer día que ellos se defendieron y el segundo día que Esther fue delante del rey y le pidió que nuevamente se extienda, ¿no? Entonces a eso también tiene que ver. Entonces Esther junto con Mardoqueo escribieron con plena autoridad la segunda carta para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim, o sea que lo decretaron estos 2 días, ¿sí? Y dice que se envió el decreto a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero y con algunas cláusulas sobre ayuno y lamentos. Que en esos días también iba a haber un ayuno y supongo que lamentos tiene que ver con oraciones, con recordatorios, y que en esta carta decía que ellos no se tenían que olvidar de estos 2 días hasta el día de la fecha. Y bueno, en el capítulo 10 cierra con un subtítulo que dice Grandeza de Mardoqueo, que habla un poquito más de este señor. El rey Asuero impuso un tributo a todo el imperio, incluyendo las islas del mar. Se ve que no estaba tan feliz acá, ¿eh? Todos los demás hechos de Mardoqueo dice que se encuentran en los libros de los reyes de Media y Persia. ¿Sí? Y dice que Mardoqueo fue el segundo en jerarquía después del rey Asuero. ¿Sí? Fue como una especie de José con Faraón, ¿no? Y dice que él alcanzó estima a todos los judíos, que era tomado en cuenta y que siempre procuraba la paz, ¿sí? Y la benignidad entre todos los judíos. Y hasta ahí está el capítulo 10. ¿Termina? Sí. ¿Y así termina? Y así termina el libro de Esther. Chicos, saludos. ¿Daniel? Tan, 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 tan. ¿Y ahora? El